Iniciaríamos un poco recordando lo que ya hemos insistido, que cuando el ser humano es arrojado, lanzado a esa realidad y se ve de repente en un entorno, una realidad en la que tiene que estar, pues su primera experiencia necesariamente tiene que ser una experiencia cognoscente, tiene que ser una experiencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque necesita el conocimiento para sobrevivir en ese entorno, para desenvolverse en ese entorno. Entonces, el ser humano tiene a la experiencia cognoscente como algo consubstancial a su esencia, o sea, necesariamente conoce para poder ser. En ese sentido, vemos que esa experiencia cognoscente tiene diferentes dominios, o sea, se desarrolla en diferentes ámbitos. Uno es el filogenético. ¿A qué nos referimos? La especie. El ser humano como especie o el Homo sapiens en particular como especie, pues tuvo que ir teniendo una serie de experiencias para ir cambiando y evolucionando, ir adaptándose a esta realidad. Por otro lado está lo histórico-cultural. Es otro dominio porque entonces el ser humano no nada más tiene una experiencia cognoscente como especie, sino como un ser social que se integra a una sociedad y que crea una sociedad, una civilización, una cultura, pues también necesita esa experiencia cognoscente y desarrolla esa experiencia cognoscente. Pero también esa experiencia cognoscente se da a nivel ontogenético, en otras palabras, a nivel individual. Cuando el niño nace y crece y se desarrolla, también tiene esta experiencia cognoscente. De hecho, por ahí había una apuesta que en algún momento Piaget la retomó diciendo que el ontogenético recapitulaba eh, lo filogenético. ¿Sí? Entonces, eso es lo que encontramos en esta dimensión. Ahora, bien, ¿cuál de estas tres dimensiones es la que nos interesa a nosotros? Nos interesa obviamente la histórico-cultural, ¿sí? En la histórico-cultural, lo que nosotros tenemos es la idea de cómo se construye la civilización, cómo se construye la sociedad. Esa es la idea de lo histórico-cultural. Entonces, nosotros vamos a ver cómo esa experiencia cognoscente se ha desarrollado en ese dominio que nos interesa. Y lo primero que vamos a ver es que esa experiencia que se desarrolla en el dominio del histórico-cultural es una experiencia cognoscente colectiva, o sea, socialmente el ser humano hace esa construcción de lo cognoscente. Pero aquí hay una característica que hay que dejar muy, muy clara. Esa experiencia la hace de una manera sistemática. ¿Y en qué sistemática? En el proceso en que hace la experiencia cognoscente, o sea, cómo conoce, se vuelve una experiencia sistemática, pero también sus productos, o sea, lo que conoce, lo que construye como conocimiento es sistematizado. Y entonces es ahí que surgen lo que llamamos modos específicos de teorización e investigación, o sea, hay diferentes modos en que construimos la realidad, hay diferentes modos en que investigamos la realidad. Sí, esto es porque se vuelve un proceso sistemático de experiencia cognoscente del ser humano inserto en una sociedad. Pero el problema es que esto es a nivel del proceso, de cómo lo realizamos, por eso hablamos de modos de hacerlo. Pero también tenemos que hay productos y estos productos son las teorías. Y entonces surgen múltiples teorías que denotan el conocimiento que el ser humano va acumulando sobre una parte de la realidad. Entonces, ese conocimiento, esa teoría se empieza a generar y empiezan a multiplicarse. Pero luego, como parte del análisis de esa experiencia cognoscente, el ser humano o algunos pensadores dentro de los seres humanos, dentro de la civilización, dentro de la sociedad, crean algunos recursos analíticos, o sea, crean conceptos que nos permitan entender qué pasa con toda esa diversidad teórica, porque al no ser una teoría, sino ser múltiples teorías, pues de repente ya tenemos tanto que no sabemos cómo organizarlas. Entonces llega alguien y dice, yo propongo este concepto y con este concepto voy a organizar esta parte de la realidad. Entonces, a través de la historia y sobre todo en el siglo XX han surgido varios conceptos o recursos analíticos o constructos analíticos, ¿sí? O constructos epistemológicos, como ustedes le quieran denominar, que nos permiten afrontar la diversidad teórica y organizarla de X o de Y manera para que sea más accesible para nosotros, que la podamos entender de mejor manera. Un primer concepto o recurso analítico se dio cuando Thomas Kuhn nos propone el término de paradigma. Y entonces se empieza a utilizar el término paradigma como una forma de integrar esa diversidad teórica generada por el conocimiento sistemático del hombre. Luego, Lakatos nos plantea el término programa de investigación, ¿sí? Que es otra forma de organizar la realidad. La diferencia es que paradigma es homogéneo, es único, es hegemónico. Programa de investigación nos habla de dos tradiciones rivales que se enfrentan. Mientras que Larry Laudan nos plantea el concepto de tradición de investigación.
¿sí? Es el concepto que, y ahí sí no hay uno ni dos, hay múltiples tradiciones de investigación que nos dicen cómo va, y en esas tradiciones podemos integrar diferentes teorías y diferentes conceptos y conocimientos que se han generado a través de la historia. Pero entonces surge un nuevo concepto, un nuevo recurso analítico que nos permite enfrentar esta diversidad teórica y organizarla de X manera para poder entenderla. Nos referimos al concepto de la metáfora. ¿Y qué es la metáfora? Bueno, retomando lo que ya todos sabemos, pues las metáforas son figuras o recursos literarios, ¿sí? ¿Y cuál es la función de una metáfora? Pues darle mayor expresividad a la intención de comunicativa del emisor. O sea, lo que se intenta comunicar, al utilizar una metáfora le doy mayor énfasis, ¿no? Entonces, eso es un elemento central. Y esta expresividad se consigue ¿cómo? Si nombrando una idea o cosa con el nombre de otra cosa con la que existe cierta relación de semejanza. Ojo, la metáfora no quiere decir que los dos objetos sean iguales. Quiere decir que el objeto A tiene ciertas características, ciertos rasgos que también tiene el objeto B. Y entonces yo utilizo el objeto B porque es más ilustrativo y me permite destacar de todo lo que es el objeto A sus principales rasgos. Sus principales, obviamente, desde la perspectiva que yo lo estoy asumiendo o como yo lo estoy analizando. Esto nos lleva a 1990, por lo menos la edición en español, porque la pueden ustedes conseguir, por eso les puse la portada. Es una editorial tranquila, que no es muy cara, entonces pueden ustedes conseguir el libro si les interesa. Se llama Imágenes de la Organización, de Gareth Morgan. Si no, también ya se encuentra en electrónico el libro circulando por internet, ustedes lo pueden bajar. Y en este libro de Imágenes de la Organización, Morgan nos plantea la idea de las metáforas organizacionales como una forma de estudiar las teorías organizacionales. Y para eso Morgan parte de dos supuestos, ¿sí? Son dos supuestos centrales. Primer supuesto, la palabra metáfora significa también parábola, alusión, analogía, alegoría y representa una herramienta primordial cuando la región del conocimiento se encuentra en construcción y se carece de lenguaje suficiente para explicar los fenómenos razonablemente complejos o completos. ¿Qué implica esto? Que a veces cuando estamos en etapas incipientes del desarrollo de la ciencia, entonces no tenemos el suficiente lenguaje o los suficientes elementos para explicar de una manera clara, sencilla, algo que queremos explicar. Y entonces, ¿qué pasa? Que en estos casos es adecuado usar metáforas para que la gente nos entienda, para que los lectores nos entiendan, para que los mismos estudiosos nos entiendan. El segundo supuesto de partida que tiene Morgan es este. Las escuelas de pensamiento en ciencias sociales, él aquí lo generaliza no nada más a organización, sino a las ciencias sociales, se basan en la adaptación y uso de diferentes tipos de metáforas como bases para la investigación. Y ciertamente, vemos que muchas teorías, sociologías psicológicas, de repente hacen alusión muy particulares a metáforas. Recordemos cuando surge en psicología el procesamiento humano de la información, posteriormente la gente luego lo relacionó con las computadoras, ¿no? En esa lógica de Morgan, vamos a entender la metáfora organizacional como una comparación figurativa que se utiliza para definir los aspectos claves de una organización y o explicar sus métodos de operación. Vuelvo a insistir, la metáfora no quiere decir que las dos cosas sean iguales, quiere decir que de todo lo que es el objeto A, vamos a destacar ciertos rasgos que me interesa llamar la atención sobre ellos y por lo tanto van a estar presentes en el objeto B. En 1990, que nos presenta las metáforas Morgan, él habla de estas metáforas. Dice que la organización puede considerarse máquina, organismo, cerebro, cultura, sistemas políticos, perdón, cambio y transformación y como instrumento de dominación. Vamos a ver una por una en forma muy general para ejemplificar. La organización como máquina, o sea, ponemos de un lado la organización y el otro la máquina y decimos que podemos ver a la organización como una máquina. ¿Y qué tiene una máquina? Pues tiene piezas, tiene engranes, tiene elementos que hace que se articulen entre ellos para funcionar. Pero obviamente, ¿qué es lo que pretendemos en esto? Que el trabajo sea rápido y que alcancemos la mayor producción posible bajo condiciones de eficiencia, ¿sí? Esto es lo que hace la máquina y entonces así vemos a la organización. Por lo tanto, cuando pensamos a la organización como máquina, ¿sí? Estamos viendo
una organización con procesos y actividades muy mecanizadas, muy automatizadas, muy ritualizadas, ¿sí? En ese sentido, las labores que ellos realizan, o sea, los miembros de la organización, para llevar a cabo sus productos o servicios son repetitivos. O sea, estamos en una organización, ¿y qué es una organización? Es un conjunto de piezas, de engranes. Eso se amolda unos con otros para producir. Y esa producción es el objetivo de la organización. Y entonces, ¿qué hacemos? Que el engrane siempre tiene la misma función. Entonces, en una organización, el sujeto A siempre va a tener la misma función y tiene que hacerla, porque si un engrane falla, pues falla toda la máquina. Entonces, este es el trabajo que vemos en una máquina y es el trabajo que veríamos en una organización vista como una máquina. Vamos a la metáfora 2. La organización como un organismo vivo. Pues sí, la organización es como un organismo vivo que está en un medio ambiente, en un entorno, ¿sí? El problema es que para sobrevivir esa organización depende del entorno y tiene necesidades, ¿sí? Y como cualquier sistema abierto, y tiene que relacionarse con el medio ambiente para obtener y satisfacer sus necesidades. Como consecuencia, una organización puede estar sana o puede estar enferma. En otras palabras, la organización se tiene que relacionar con el medio ambiente. Esa es la parte que nos interesa. ¿Por qué? Porque la organización provee algo al medio ambiente, pues el medio ambiente le provee algo que le ayuda con sus necesidades para poder crecer, poder desarrollarse. Y entonces tiene su ciclo de vida como cualquier organismo. Y entonces puede haber organizaciones muy sanas, ¿sí? Y puede haber organizaciones muy enfermas. Eso es lo que nos dice en esta metáfora, ¿sí? Morgan. La tercera metáfora nos dice que la organización puede ser vista como un cerebro, ¿sí? Y dice, bueno, ya sabemos que las organizaciones tienen un ciclo de vida, pero en el ciclo de vida hay una palabra clave que es la adaptación. Y en esa adaptación es que la organización tiene que sobrevivir, tiene que adaptarse para sobrevivir. ¿Y qué es lo que necesita la organización para adaptarse? Conocimiento, información, aprender de su experiencia y de sus errores. Entonces aquí cuando yo hago énfasis en que la organización es como un cerebro, estoy haciendo énfasis en la idea del conocimiento y de la experiencia y el aprendizaje como elementos que han de estar en una organización para que la organización pueda desarrollarse. Si no, no va a poder desarrollarse. En ese sentido, decimos que el cerebro, igual que una organización, tiene diversas funciones como administrar, procesar, informar, brindar soporte a distintas partes del ser humano. Por eso ustedes pueden ver en las organizaciones cómo hay instancias personales, instancias colegiadas, quienes se dedican a lo administrativo, quienes son apoyo, quienes son órganos staff. ¿Sí? Cada organización tiene una función, cada parte de la organización tiene una función, pero con el objetivo de lograr este proceso, de adaptarse al medio ambiente y sobrevivir. Y por lo tanto, las organizaciones se conciben como sistemas de información, sistemas de comunicación y sistemas de toma de decisiones. Entonces, esto es desde la perspectiva del cerebro. ¿Qué pasa con la organización como cultura? Que es otra de las metáforas que nos dice Morgan. Pues bueno, la organización se dice que está configurada por una serie de principios, o sea, se configura a partir de principios básicos. Pero estos principios, ¿qué hay detrás de estos principios? Tradiciones, ¿sí? ¿Qué son las tradiciones? Prácticas ritualizadas que se hacen de una y otra ocasión, ¿sí? Pero también valores que están ahí y creencias, creencias que son compartidas por los miembros de la organización. Eso hace que también existan dentro de la organización patrones de cultura. ¿Qué es patrones de culturas? Son pautas de conducta, o sea, que ya se sabe que en esta institución trabajan de X manera. Si ustedes pueden revisar, por ejemplo, en el caso del ámbito escolar, diferentes instituciones, se van a dar cuenta que hay diferentes formas de actuación de los docentes, de los directivos, pero porque ya están establecidas dentro de esa cultura organizacional, ya son parte de esa cultura organizacional. A eso le llamamos patrones de cultura. Pero también nos dicen que como parte de entender a la organización como cultura es que puede haber subculturas. ¿Y qué es esto de subculturas? Que los integrantes del grupo se pueden hacer alianzas entre ellos y pueden crear mini sociedades, ¿sí? Y entonces vemos que estas mini sociedades participan en la construcción de la realidad social, tanto en el interior como en el entorno. O sea, no es algo homogéneo y único la organización, sino dentro de la organización puede haber micro sociedades o microculturas que participan de esa organización, de esa cultura en general.
¿De qué hablamos? De cultura, de prácticas, hábitos, valores, creencias. Todo eso debe estar ahí involucrado. La siguiente metáfora que nos plantea Morgan nos dice que la organización es como un sistema político. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que una organización al final de cuentas, siempre de entrada se configura por intereses de sectores, de grupos, de personas. ¿Y qué implica esto de que haya intereses detrás de la conformación y el desarrollo y el manejo de una organización? Implica que debe haber un equilibrio de poder entre los grupos, entre los sujetos, debe haber alianzas ocultas a veces y otras a veces explícitas, debe haber pactos entre las diferentes fuerzas, o sea, deben de llegar a acuerdos para poder trabajar y ejercer el poder dentro de esa institución. Otra forma de entender la organización es lo que nos dicen que son las organizaciones o las empresas como cárceles psíquicas, ¿sí? Y aquí nos dice Morgan que la organización se configura y reconfigura con la idea de represión, ¿sí? Sea de manera consciente o no, y normalmente conduce a una falta de motivación y a un bajo incentivo al personal. En otras palabras, la organización, al poner normas de actuación, lo que hace es reprimir la libertad del sujeto, la forma de ser del sujeto, y lo obliga a que actúe de X manera, de Y manera. Entonces tú sabes que vas a una institución, vamos a poner un ejemplo, una organización como la iglesia. Tú vas y sabes que tienes que seguir una serie de normas que están ahí en la iglesia. Tú no puedes violentar esas normas porque entonces te sacan de ahí. Entonces, a eso hablamos con la represión, que en algunos casos puede llegar hasta niveles inconscientes muy fuertes, ¿no? Pero eso también es parte de lo que las organizaciones hacen normalmente. También las organizaciones las entendemos como cambio, flujo y transformación. Primero, pues hay que entender que las organizaciones, al estar metidas en esta sociedad, pues son afectadas por la sociedad. Y si la sociedad está en constante cambio, pues entonces también las organizaciones tienen que estar en constante cambio. Y entonces, al relacionarse con el medio ambiente y asumir la lógica del cambio en contradicciones y crisis, pues la organización también se vuelve un cambio, un flujo, una transformación permanente. Inclusive hay modelos de gestión como reingeniería de procesos que buscan apoyar a que las personas, a que las organizaciones se adapten más fácilmente a los cambios. Sí, recuerden que aquí se nos dice la famosa frase de hace mucho tiempo que dicen, tenemos alumnos del siglo XXI estudiando en escuelas del siglo XIX. Esta es una forma en que nos dicen que las organizaciones escolares no entran en esta dinámica de cambio, flujo y transformación de manera permanente, sino que están anquilosadas o detenidas, ¿no? Pero la mayoría de las organizaciones, sobre todo las que tienen fines de lucro, no se pueden dar ese lujo. Ellas sí tienen que modificarse e irse adaptando al medio ambiente de manera general para ir transformándose ellas mismas e ir logrando sus objetivos. La metáfora 8, la última de las que nos plantea Morgan, nos dice que al fin de cuentas las organizaciones se guían por la imposición de valores y la obsesión por los objetivos implicando la idea de dominación y autoridad, de la explotación de los trabajadores en la organización y las multinacionales. En otras palabras, tú entras a una organización, ¿sí? Y podemos hacerlo hasta entendiendo la familia como organización, ¿eh? Pero también la escuela, el sindicato, el partido político. ¿Y qué hacen? Tú entras a ese lugar y te dan una serie de valores, de normas, de prácticas, de pautas de conducta que tú tienes que hacer. Y entonces hay una dominación fuertísima sobre el ser humano. O sea, vamos a decirlo de esta manera, te domestican, ¿sí? Entonces, si tú quieres ser libre, pues puedes ser libre, pero resulta que quieres trabajar y te das una maquila, pues tienes que cumplir el horario, tienes que hacer la actividad que te digan, tienes que trabajar como ellos dicen, tienes que ir hasta vestido como ellos dicen, y entonces resulta que te dominan de todo a todo. Entonces, la supuesta libertad del ser humano se rompe cuando entra a las organizaciones y son las organizaciones las que te dominan y te dan toda una serie de pautas de conductas, te ponen valores y todo. Obviamente no de manera arbitraria, ellos lo hacen porque a ellos les interesa lograr sus objetivos como organización, como empresa. Que para eso te exploten, bueno, es otra cuestión que está en la mesa, pero el problema aquí es que la imposición tiene como objetivo que la organización funcione como ellos quieren que funcione. Y entonces tú como sujeto, pues, pasas a segundo plano. Ahora, les recuerdo, ya para cerrar esta parte,
que lo que hemos dicho, la metáfora no quiere decir, y con esto no quiero decir que las organizaciones son cerebros y que nada más tienen la parte del cerebro o estos rasgos del cerebro. Lo que queremos decir con esto es que la organización es un ente muy, muy complejo y los tipos de organización son muy, muy complejos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando yo digo que una metáfora la utilizo para estudiar las organizaciones, quiere decir que yo le presto más atención de todo lo que es la organización a esos rasgos particulares. Si yo hablo de la cultura, entonces yo le voy a prestar mucha, mucha atención a estas cuestiones de la cultura, de las culturas, sí, de los patrones de cultura, todo eso. Pero ¿qué pasa si yo digo que la considero cerebro? Pues entonces yo le voy a prestar muchísima atención a los sistemas de información, los sistemas de aprendizaje, la comunicación, el conocimiento que se genera en la organización. La organización sigue siendo la misma, ¿eh? La organización no cambia. Lo que cambia es en qué prestamos nosotros nuestra atención, a qué le prestamos atención de rasgos o qué rasgos de todo lo que pasa en la organización retomamos nosotros para nuestro estudio. Y por último, para cerrar esta parte, entonces decimos que el uso de las metáforas permite orientar la experiencia cognoscente al conocimiento de las organizaciones. En otras palabras, ¿sí? Las metáforas lo que hacen es que nos dicen, de todo esto que sucede en la organización, centra la atención en estos 4, 5, 6 rasgos. No quiere decir que sean los únicos que hay, ni que son los más importantes, pero son los que yo digo que deben de estudiarse bajo esta línea de la metáfora. Y obviamente si yo elijo una metáfora es porque creo que esos rasgos son los más importantes. Si ustedes dijeran, bueno, yo tengo que elegir y decir en la organización familiar cuál es el rasgo predominante, pues ustedes pueden decir, bueno, yo me voy con la idea de un organismo vivo y la familia es un organismo vivo, o pueden decir, yo veo con la idea de la cultura, al fin de cuentas también hay alianza en las familias, ¿verdad? El padre con el hijo con el otro, un hermano con otro hermano, o los dos con la mamá y el papá en contra, etcétera. Entonces también se puede entender. Aquí la cuestión es que la metáfora nos va a permitir precisamente eso, nos va a permitir destacar ciertos rasgos de la organización que a nuestro juicio son relevantes y que debemos de estudiar. Y esta es la propuesta de Morgan, esta es la propuesta de las metáforas organizacionales como recurso analítico que nos permite entender lo que son las organizaciones y sus rasgos centrales.